Buenas tardes, este es el inicio del diplomado La política desde las sagradas escrituras. Lo que voy a hacer es una descripción a vuelo de pájaro de todo el programa, aprovechando esta brecha que nos ha dado esa tormenta que se está anunciando por ahí y la ausencia de alguna persona importante que debían estar aquí en este momento. Hago entonces una descripción de lo que pensamos hacer en este diplomado, la política desde las Sagradas Escrituras. Es un tema nuevo, pero que no debió ser nuevo, porque hace tiempo que nos debimos haber sentado a abrir la Biblia y sacar conclusiones políticas. No es posible leer la Biblia sin sacar conclusiones políticas. Muchas veces se ha visto la Biblia solamente como un espacio para los religiosos, pero realmente el propósito central de la Biblia es nuestra manera de vivir, nuestra vida en la sociedad. Entonces, la Biblia tiene que servir de base para sacar una base para la política. Son 12 talleres, van a ser martes y jueves de 5 a 8 de la noche, van a ser todos por Zoom. Hoy queríamos hacerlo presencial y solamente esta sesión y la última pretenden ser presenciales. Son 12 temas que les describo a continuación. Digo antes que este diplomado no está dirigido exclusivamente a personas creyentes, a personas de la fe. Yo sé que para personas de la fe tiene que ser una prioridad hacer un diplomado como este, sobre todo si quieren participar en política, pero es un diplomado de política para todo el que tiene interés en la política, aunque no tuviera interés en la fe. O sea, aunque no tuviera interés en la fe, la Biblia ha servido de inspiración para mucho cambio en la historia del mundo occidental especialmente, y eso justifica que se dé un diplomado sobre política y que eso se base en las Sagradas Escrituras. Hoy, el tema de hoy son principios políticos del Pentateuco. Vamos a tener un conversatorio. Ustedes tienen un documento que pueden ver en su folder y ahí yo saco 2 capítulos de mi libro, Jesús el Radical. Uno sobre la religión de Israel, que en realidad no lo vamos a ver hoy, solamente se los añadí porque podría ser de interés. El tema que vamos a ver hoy es realmente la nación de Israel. Yo quiero que veamos allí 7 puntos sobre Israel de la Biblia como nación política. Entonces, debe ser interesante ver qué podemos aprender de la política que Moisés trazó para la nación de Israel. No vamos a entrar en los aspectos polémicos, ¿verdad?, de la teología, sino tomar el texto sagrado, lo que dice allí, las descripciones que se dan allí, para ver qué implicaciones políticas sacamos de la ley de Moisés. Ese es el tema de hoy. En la próxima reunión vamos entonces a hablar sobre principios políticos del cristianismo primitivo. Ahí dice 10 en el programa, pero van a ser 7. Los reduje a 7 principios políticos del cristianismo primitivo. No les voy a adelantar nada, pero ustedes tienen aquí un documento que le estamos entregando que tiene 2 partes. Una es el cristianismo primitivo y ahí yo sugiero 7 principios que se desprenden del cristianismo primitivo, de la iglesia primitiva, y entonces la aplicación política de esos 7 principios. No voy a adelantar nada sobre eso, pero para mí es fascinante el tema, especialmente Calvino,
creyó que estos principios de la iglesia había que aplicarlo al Estado, y eso fue una revolución. O sea, los puritanos en muchos lugares se fajaron a hacer ese trabajo, y el resultado, desde mi punto de vista, son algunas de las notas más importantes de la democracia parlamentaria y de la democracia en Occidente. Se construyeron a partir de los principios del cristianismo primitivo. Ese es el tema del próximo jueves, que va a ser por Zoom. Pero por Zoom vamos a tratar de darle un buen uso, y ahí nos dividiremos en grupos para reaccionar a este tema. No vamos a tener disertaciones, sino que para cada tema esperamos que ustedes tengan un material que les provoque a reaccionar y que las reuniones sean participativas. Estamos haciendo una propuesta, pero no pensamos que ustedes tienen que aceptar todo lo que le vamos a vender, sino que ustedes van a usar este insumo para sacar muchas veces conclusiones propias. La semana que viene, el próximo martes, yo voy a presentar un tema que me fascina, muy importante para entender el siglo que estamos viviendo. Esta es la posmodernidad, y sugiero que es una nueva era que está desplazando la modernidad que había desplazado a la Edad Media y a la Edad Antigua. Entonces, ese será el tema del próximo martes. El jueves de la semana que viene vamos a hablar del problema fronterizo. Tengo un libro que espero entregarles sobre el tema de Haití, República Dominicana, 2 naciones y una isla. Tengo varios años haciendo ese estudio y se lo voy a presentar como una provocación también para este tema. Probablemente le mande el libro por correo electrónico en PDF hasta que lo puedan tener en físico y lo puedan tener en su biblioteca. De todas maneras, queremos que ustedes tengan todas estas nociones para que nos bajemos aquí, bueno, no aquí, pero por Zoom, hablemos de este candente tema de la realidad fronteriza. Anoche me entrevistaron en un programa y yo comencé diciendo que para analizar la situación había que partir en cuenta de 2 prejuicios que hay de por medio. Uno es el prejuicio de los haitianos y otro es el prejuicio de los dominicanos. Yo sugerí que de ambos lados tenemos prejuicios y que tenemos que aprender a ver las cosas con objetividad. Bueno, ustedes vienen con sus opiniones, lean el documento que les vamos a presentar y aquí hablaremos sobre eso. Y luego vienen 4 temas en los que estamos teniendo invitados especiales. El martes 10 de octubre vamos a hablar de la explotación de nuestro suelo. La pregunta que vamos a discutir ahí es: ¿quién debe explotar las riquezas de República Dominicana? Si tenemos una mina, si tenemos riquezas minerales, ¿quién la debe explotar? ¿La debe explotar una compañía extranjera o debemos explotarla nosotros mismos? Vamos a discutir sobre eso, porque hay discusiones que parecen muy álgidas sobre eso, y entonces vamos a tener un invitado. Tengo un invitado que no me ha confirmado, por eso me puse a mí mismo, pero probablemente no sea yo, sino un invitado. Para el jueves 12 de octubre, el doctor Manuel Montaz, economista y que es secretario general de Dominicanos por el Cambio, él viene a hablarnos sobre el Estado y el bien común. Es decir, ¿cuál debe ser la participación del Estado y el bien común? Porque ustedes saben que hay 2 posiciones encontradas. Uno que afirman que el Estado no se mete, no se debe meter, sino simplemente regular que se cumplen las reglas. Y otros que creemos en realidad que el Estado debe participar
activamente en el logro del bien común de toda la sociedad. Él va a plantear un tema y eso nos servirá para nosotros envolvernos. El martes 17, el doctor César López, que es vicerrector de esta universidad, él va a estar también conectado para hablar de Biblia y agroforesta. El tema de agroforesta, o sea, cómo aprovechar los recursos agroforestales respetando la misma naturaleza sin hacerle daño y sin introducir tantos productos químicos que terminan haciéndonos daño. Biblia y agroforesta. Y para el jueves 19, Kilvio Madera ha prometido estar aquí para hablar sobre Biblia y cooperativismo. El tema es cooperativismo. Vamos a discutir sobre eso. Luego, el doctor Dunker tiene los 3 temas siguientes que se van a basar los 3 en el libro Ideología del Bien Común. Uno aquí se titula Politología Básica. O sea, vamos a hablar de lo que considero las bases de la política. Y ahí vamos a hablar de reglas de juego, de patrones culturales, del tigueraje, lo que es una sociedad sana, una sociedad enferma. Ahí le vamos a hacer una propuesta. Ustedes van a tener la base de todo esto. Hubo un contratiempo y no les estamos entregando 2 libros que van a estar aquí disponibles desde mañana para todos los que puedan venir a buscarlo. El libro Ideología del Bien Común y Cultura del Tigueraje en la República Dominicana, que nos van a servir de base para las 3 propuestas. Entonces, en esta primera sesión que voy a tener el martes 24, yo quiero presentar algunas cuestiones básicas que los políticos tienen que tomar en cuenta. Y es cómo funciona la sociedad. O sea, ¿qué significa una sociedad funcionando bien? ¿Y qué significa una sociedad funcionando mal, tal como lo describo en estos libros que le he mencionado? Y luego el jueves 10 voy a hablar de 3 leyes de la política, principios de la sociedad ideal, problemas de la sociedad real y propuestas para el bien común. Son temas para mí fascinantes, importantes, que algunos han comprado y están practicándolo en su propio escenario político. Luego voy a hablar de revolución inconclusa y revolución cultural. Todo eso basado en los libros que les he mencionado. Y ahí voy a dar unas informaciones muy importantes para entender el país político, informaciones a las que no les hemos estado prestando atención porque el debate político nos ha impedido hacer un análisis correcto del momento que está viviendo el país ahora mismo. Les adelanto que República Dominicana ha logrado desde 1966, cuando García Godoy hizo esas elecciones, hasta ahora 15 elecciones presidenciales sucesivas. Eso no había sucedido en toda la historia de República Dominicana. Eso, aunque ha sido algo que ha tenido que lograrse a pesar de muchos intentos de romper el orden, pero nos ha hecho uno de los países más estables de América. O sea, hay 1 o 2 países quizá más tan estables como nosotros, pero cuando usted revisa toda América Latina, usted no encuentra 3 países con la estabilidad política de República Dominicana. O sea, de repente nosotros somos un país tranquilo, sin revoluciones, sin golpe de Estado, con elecciones cada tanto tiempo, a pesar de alguna cosa que ustedes quieren mencionar, pero que no tenemos tiempo para entrar en eso. Y eso ha provocado un
tremendo crecimiento macroeconómico. Es real el crecimiento macroeconómico, como nunca antes en toda nuestra historia. Lo malo de ese crecimiento macroeconómico es que no ha habido una justa redistribución de ese dinero y sigue habiendo una minoría demasiado rica y una minoría con demasiado necesidades. Y voy a hablar también ahí sobre revolución cultural. Es un término que se usó en el pasado y que estoy reivindicando para sugerir que nuestra primera necesidad política no son medidas legales, sino un cambio de mente que se tiene que producir en la población dominicana. Es una nueva manera de ser dominicana. Y voy a sugerir, y ahí hablo no solo como político, sino como especialista de la conducta, cómo se puede producir ese hombre nuevo, ese nuevo dominicano, que no sea un tigre, porque miren, si hemos logrado este avance político impresionante, este avance económico y estabilidad política, esto coincide con un atraso de nuestra realidad política. O sea, los partidos políticos de hoy están en un atraso político porque hay muy poca oferta política en los candidatos que ustedes pueden ver en la calle. O sea, mucha gente quiere ser diputado, senador y hasta presidente, pero no hay una sola propuesta escrita de lo que ellos quieren hacer. O sea, todo es dame el voto, que te va a ir mejor porque yo te voy a ayudar y cosas así. Y finalmente, el 2 de noviembre queremos tener una actividad presencial y aquí vamos a revisar el espectro político de hoy. Esto va a ser un panel y algunos de ustedes podrían ser invitados a participar de ese panel para definir cuáles son las alternativas políticas que tenemos en el día de hoy. Ese es el programa que te invitamos a participar y que estamos hoy iniciando, y hay muchas personas que se han estado inscribiendo. Tenemos un grupo como de 40 personas, pero estamos abiertos a más y en los próximos días seguimos abiertos hasta el próximo martes a la posibilidad de nuevas personas inscribiéndose para este curso. Muchas gracias por decidir participar en este diplomado, La política desde las Sagradas Escrituras. Ahora corresponde aplaudir. Si ustedes quieren, me pueden aplaudir. Se oye, ¿verdad? Bien, adelante, adelante. Bien, quería darle la palabra entonces al señor director de Educación Continuada de esta Universidad Nacional Evangélica a venir aquí al frente a hacer el acto formal de apertura del curso. Lo que hice fue un preámbulo introductorio hasta que se formara un pequeño grupo, porque vi esa tormenta ahí que está sucediendo. Muchos van a ser impedidos de venir hoy. Alexander Díaz, director de Educación Continuada, con nosotros. Gracias, doctor Dunker. Dios bendiga, rica, abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios. Este es un diplomado que cae como anillo al dedo previo a las elecciones. Pero antes vamos a orar, como es costumbre nuestra. Y para estos fines, ¿qué mejor que el doctor Oser, decano de la Facultad de Teología? Él pasa para hacer la oración y tener algunas palabras, porque él también tiene en este diplomado lo que es inquietud, deseo de que se impartiera. Y fue parte del equipo que se reunió para programar lo que sería, diríamos, una parte del contenido.
Así que aquí tiene su auditorio. A todos ustedes, muy buenas tardes. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y que sea este curso de inspiración a sus vidas y al ejercicio de ciudadanía que nos corresponde a todos. Vamos a hacer una oración al Señor. A ti, oh Dios, nos presentamos con el propósito de honrarte, exaltarte, adorarte y bendecir tu sagrado nombre. Gracias te damos porque tienes a bien recibirnos ante tu trono de gracia. Venimos por la intermediación de tu Hijo Jesucristo, por quien te exaltamos y por quien damos gracias en esta hora. Padre, te rogamos que este curso que ha tenido a bien el doctor Dunker y el Departamento de Educación Continuada de nuestra universidad ofertar, sea de bendición a todos y cuantos participen del mismo. Permite, oh Padre Celestial, que las mentes y las voluntades y sentimientos de cuantos participen estén dirigidas, inspiradas, administradas por ti. Permite, oh Señor, que cada expositor que venga a disertar a este curso tenga la asistencia de tu Espíritu, de tal manera que sus mentes, la de los estudiantes, sean tocadas por ti y reciban los beneficios que han sido pensados para que tengamos mejores ciudadanos. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doctor Oster, usted fue de los ideólogos de este diplomado, reunidos con otros profesionales. Diga, por favor, su opinión sobre este diplomado, su versión. Tiene mucho que dar y lo demostró. Una versión bonita. ¿Verdad que sí? Porque ustedes eran los promotores del diplomado, los ideólogos. No, nosotros somos, digamos, partidarios de que tengamos en nuestro país una mejor ciudadanía, porque nos hemos acostumbrado mucho a la chabacanería y no pensamos que somos un pueblo que tuvo tan dignos patriotas como Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Y nos olvidamos de la herencia cívica que recibimos de ellos. Y nosotros consideramos que somos ciudadanos de dos reinos: el reino de los cielos y los reinos de este mundo. De ambos reinos recibimos beneficios y ante ambos reinos debemos contraer responsabilidades y deberes, pero debemos estar conscientes de eso. Y el propósito del doctor Dunker es despertarnos y estimularnos en esta realidad. Y deseo el mejor éxito en ese sentido. Gracias, profesor. Bien, como ya han podido tener en sus manos el folder con lo que sería el contenido del curso, no el programa académico. Ahí está el contenido. Nos quedan entregar los libros. Los libros
lo podrán procurar allá en la Oficina de Educación Continua. Hay un foro de WhatsApp que los que estemos ahí todos vamos a estar entonces en la plataforma Zoom para el asunto de coordinar lo de la docencia. Hay personas que tienen beca, que están becados por oficina de enlace y otros por un partido político y así por el estilo. Esas personas deben entonces, en ese instrumento que le entregamos en un formulario, hágalo constar. Hay otras personas que por cuenta de doctor Dunn, que tienen media beca, o de la universidad, o porque estudia aquí o trabaja aquí, tiene que ir a la Oficina de Educación Continua para, en el sistema Probus, hacerlo constar. Todas las becas, todas las media becas, por supuesto, pagan la inscripción. En este caso, la inscripción son 50% del curso. Son 3,000 pesos más 1,000 por los libros. Todo está incluido en los 4,000 pesos. 2 pagos, inscripción y una cuota de 2,000. O sea, mitad. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta de ustedes antes de que el doctor siga con su descripción y ya inició formal de la clase. Damos la bienvenida de nuevo. Aquí está Coaspire, la cúpula y otros invitados especiales que están aquí. No sé los nombres, pero son todos bienvenidos, bienvenidas. Y ya sabe, estamos a tu orden en Educación Continua. Cualquier pregunta, por el foro usted puede preguntar y ahí entonces damos la solución a su inquietud, la respuesta. Dios bendiga. Bien, el tema que tenemos hoy es la política en Israel. Ustedes tienen un documento aquí que se titula La religión de Israel, pero si siguen leyendo, más adelante tiene un segundo título que es el que nos interesa para hoy, La nación de Israel. Yo quisiera pedirles que veamos esto a manera de conversatorio. Ya aquí está una propuesta. Son 7 puntos y aquí somos 14 personas. Entonces, cada punto yo quiero pedirle a 2 personas que lean cada punto y entonces hacemos un conversatorio. Debo decir que estos 7 puntos no son exhaustivos. Pueden haber otros que usted dice, pero mire, también hay que tomar en cuenta esto. Y también que es obvio que ante estos puntos vamos a reaccionar. O sea, no pretendemos tener una escuelita aquí que ustedes acepten todo lo que está escrito aquí, sino que esto es una provocación para descubrir inspiración para los políticos a partir del Pentateuco. ¿Les parece bien, verdad? Podemos tomar una manera sencilla de contar del 1. ¿Cómo lo hacemos? 1, 2, 1, 2. Y así ya quedamos. No es 1, 2. Es hasta el 7. Hasta el 7 2 veces. Eso es. Sí. O sea, comenzando con el 1 y llegan hasta el 7. Ok. 1. Usted es el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, los 1 se ponen de pie. Ustedes van a ver el primer punto. La primera medida al tomar posesión de la tierra prometida fue una justa reforma agraria. O sea, que Moisés dividió la tierra de manera proporcional. Lean eso, reaccionen y nos hacen una exposición más adelante. Y los números 2. Exacto. La justa distribución de la tierra se acompañó de 3 instituciones importantes para mantener el equilibrio social inicial.
Les pido igualmente que ustedes se sienten ahí, lean eso y luego nos presentan en un ratito, 15 o 20 minutos, un resumen de todo eso. ¿De acuerdo? Número 3, ¿quiénes son los 3? Ahí están cerquitita. La ley establece un régimen de protección a los más pobres, con mucho más que la necesidad de ofrecer sacrificio en el templo. Eso es lo que debió haber dicho ahí, parece que hay un pequeño error. Mucho más, o sea, la ley, la protección a los pobres es una prioridad en la ley y se enfatiza eso más que ofrecer sacrificios en el templo. Lean ese punto y nos traen entonces sus conclusiones políticas. Recuerden, esto no es un estudio de religión, de iglesia, tiene su componente teológico, pero no es teología, esto es política. O sea, lo que ustedes van a sacar son conclusiones para aplicar a la vida política. Y número 4, ¿quiénes son los 4? Ahí hay 2 elegantes damas, aquí están. La ley de Moisés establece incluso un espacio especial de protección para el inmigrante. Lean ese punto y entonces traen sus conclusiones en el conversatorio que tendremos de inmediato. Y número 5, ahí están 2 elegantes damas de nuevo, mujeres metidas en política. Aquí hay un tema controversial. La servidumbre en Israel no se debe confundir con el régimen de la esclavitud en otros pueblos. Revísenlo ustedes y dennos un resumen a partir de ahí. Bueno, y entonces número 7, aquí quedamos nosotros. Me confundí. Ah, sí, el 6. Ustedes 2 van a ver, Israel funcionaba como una democracia parlamentaria. Es una afirmación que estamos haciendo, con 3 poderes en contrapeso. Los ancianos, los sacerdotes y qué sé yo. Y finalmente, el punto 7, en el Israel de la Biblia se rigió por el imperio de la ley, pues el mismo rey se supeditó a la ley de Moisés. ¿Quién es el 7? Usted y yo entonces nos sentamos. Bien, le voy a dar 20 minutos a ver si eso es suficiente para leer ese espacio y hacer un resumen para entonces exponer ante nosotros. Hay café en el centro y el baño está al final del pasillo por allí. Bien, vamos a esta segunda parte de esta primera sesión de nuestro diplomado, la política desde las Sagradas Escrituras. Ahora lo que vamos a hacer es un conversatorio sobre estos 7 puntos. Vamos a pedir a uno de los 2 o 3 o 4 que estuvieron en estos grupitos presentarnos el tema y abrirlo a la discusión en todo el grupo. Primero, reforma agraria. ¿A quién le tocó ese primer punto? ¿Quieren venir aquí? Venga por aquí, por favor. Díganos qué nos dicen ustedes sobre ese tema. Moisés, al tomar la tierra prometida, hizo una reforma agraria, repartió la tierra de manera equitativa. Hay un solo micrófono, ¿verdad? Uno solo. Gracias. Buenas tardes, Dios le bendiga. Noemí Rodríguez, de ese señor que está ahí. Pertenezco al grupo número 1, está compuesto por Gina, la hermosa Maritza, su adorable hermosa nieta Ana Abigail y Noemí. Estamos a la orden, number 1. A nosotros nos tocó hablar sobre la reforma agraria y realmente fue fascinante. Pusimos equidad, justicia y no propiedad privada, más mercado libre. Entendimos con el texto bíblico que Dios iluminó a Moisés porque el Señor desde un principio quiere que las cosas se hagan en familia. Esto es una sociedad individualista.
no está llamada, la gente está llamada a mi deseo, mis necesidades y no conforme a lo que está establecido por la palabra. Por eso cuando Dios creó a Adán y lo vio, se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque a Dios le gusta trabajar con las familias. Entonces aquí en este texto que estuvimos conversando y compartiendo, nos dimos cuenta aún más, reforzamos esa creencia. Y la distribución fue justa porque no se dio por carita o porque mi canchanchan o porque me cae bien, no, según el número de miembros de la familia. Por eso dijimos que predominó la equidad, la justicia y no la propiedad privada, porque la tierra es de Jehová, no le pertenece a nadie y Él se la da a quien Él quiere y se la quita a quien Él quiere. Pero nosotros somos sus hijos, debemos ser buenos administradores de ella, cuidarla y valorar lo que el Señor nos ha dado. Wow, pero está fuerte eso. Marisa. Que la propiedad siempre podíamos ver así. Esa es una bendición. Sí. Porque ahora ustedes vieron pero sí, a veces se podía recuperar la propiedad si la situación cambiaba. Y además, cada 49 años volvían a dueño. ¿Algún comentario sobre ese punto, la reforma agraria que se hizo en Israel? Eso suena un poco radical, ¿eh? Toda la tierra es de Dios. Eso. ¿Qué usted dice? Esa fue una metodología excelente la que ellos aplicaron, porque ahí había justicia y no había parcialidad, sino que cada quien, de acuerdo a las condiciones que tuviese, por familia, iba a buscar lo que le correspondía. Sí. ¿Usted cree que cada 50 años podríamos en República Dominicana decir, repartimos desde... Alguien estuvo en una reunión de alto nivel y una persona expresó una idea parecida y se le acercó un personaje importante de nuestra sociedad y le dijo medio de chiste, mira, por eso matan gente. O sea, por idea como esa matan gente. Yo no sé si eso fue un chiste o de verdad hay estructuras de poder. Pero mire, en realidad no seríamos todos más felices si eso se hiciera. Mire, yo no lo estoy proponiendo como político. Yo lo que estoy diciendo es, lo que estoy llamando la atención es que esto sucedió y eso podría tener algún significado para nosotros. ¿Alguien más? Sí, por favor. El Señor, ¿verdad? Es justo y Él promueve eso en esa reforma porque mandaba a que a las familias más grandes se les diera más tierra, igual a los más pequeños, menos. Y también había un sorteo, o sea, que no era que usted elegía como usted quería, sino que se le tocaba, se asignaron, que era un asunto de respetar el derecho de las 12 tribus, lo que se procuraba. Perfecto. Sí. Sobre la tierra, yo diría que si se le reparte a cada persona según la necesidad, según, vamos a decir, la cantidad de miembros, al otro día ya está diferente la cosa. O sea, se puede hacer eso, sí, pero supervisado, bien monitoreado, bien supervisado, por una comisión, mire, de todas las... Pero no entendí el punto. Usted dice si se reparte individualmente. Toda la tierra que le pueden buscar, y le dicen disponible, vamos a dársela, a ver, al otro día hay otra vez, otro que la empresa, otro que... Ok. O sea, tiene que haber una supervisión judicial, porque si no... Ok, hay una opinión. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Sí. Porque el Señor dice que nos vería como forasteros extranjeros en la tierra, para que no demos un apagamiento y una misión hacia Sí.
Correcto. Bueno, es un primer punto, que hubo una reforma de la tierra. Miren, ustedes explicaron muy bien, esa tierra no se entregó individualmente. Observan, ¿verdad? Que no fue a individuos, sino por familias. Eso es muy diferente a decir, esto es de fulano, esto es de mengano, sino que esto es de esta familia. Eso tiene una implicación social muy diferente. No hay un individualismo que nadie puede decir, esto es mi tierra, si ustedes quieren se van. No, esto es de todos nosotros, o sea que tenemos que bregar juntos. O sea, ese énfasis en la familia me parece muy importante también en la nación de Israel, sí. Sí, suponemos que así era, que la familia se distribuía esa tierra. Hay muchos detalles que no lo tenemos, pero el punto central es que hubo una distribución equitativa por familia. Y como ellos están diciendo, eso se basaba en un principio de la ley de Moisés, de que Dios es el dueño de todo. Nadie me venga con que esto es mío. No, esto es de Dios. Yo pienso que en muchas naciones capitalistas existe ese principio, o sea, que no hay esa propiedad absoluta de la tierra como muchas veces se pretende. Bien. Mira, no tengo el dato, lo puedo confirmar, pero yo creo que en Estados Unidos no existe la propiedad absoluta de la tierra. Pero te prometo confirmar el punto, porque dije algo sin... Sí. Ajá. Sí. Sí, eso es lo que yo entiendo, pero de todas maneras les estimula a buscar, a confirmar la información en ese sentido. Bien, veamos. La justa distribución de la tierra se acompañó de 3 instituciones para mantener el equilibrio. ¿Cuál es el grupo 2? ¿Quién viene? Ladies first. ¿Cómo está? Me hicieron coca, yo era la única hembra, me hicieron eso. Bueno, bendiciones. En el análisis que estuvimos haciendo, dice que 3 instituciones, y más o menos analizamos que era la administración agrícola, el sistema financiero, equilibrado para todos, y aquí en el tercero vemos como un sistema comercial y como inmobiliario. Más o menos estuvimos viendo, luego de la justa distribución de la tierra para mantener el sistema equilibrado con equidad, la cosecha de la tierra no era exclusiva de una clase social, sino que había que dejar para lo que menos poseía. Explícanos eso. ¿Qué es lo que decía la ley? Sí, la ley decía que no se podía cosechar exhaustivamente la tierra, sino que se tomaba una parte, pero había una proporción que había que dejar para los que no tenían, ellos fueran y cosecharan de ella. Yo creo que eso se llama rastrojo. ¿Alguien conoce esa palabra? Rastrojo. Sí. Ese es el vivo ejemplo de Ruth, cuando Noemí manda a los campos de Ruth. Entonces ella tenía la obligación de no llevárselo todo, de dejar algo para aquella persona que no tenía pudiera comer. Eso no existe ahora. No, eso no existe. Yo recuerdo cuando era muchacho, en la era de Trujillo, porque yo viví la era de Trujillo, tengo esa ventaja a muchos de ustedes, que uno podía entrar a un cañaveral y comer caña. O sea, tú podías entrar a un cañaveral y comer caña. Eso se fue quitando después, tú ves, te encañonan, sí. Eran del Estado y entonces tengo la memoria, ¿verdad? Porque yo mismo comí caña y
Y lo hice consciente de que teníamos ese derecho, o sea que... Aquí hay una especie de un bien común, o sea que es el alimento, que se dejaba una proporción para los que no tenían tierra, pudieran ir y cosechar. ¿Cuál grupo menciona que no tenían tierra y debían beneficiarse? Bueno, hablaba de los pobres, básicamente, los extranjeros y los pobres. Dice para el pobre y para el Y para el extranjero, sí, que eran los necesitados en ese momento. en ese momento. En el segundo punto, En el segundo punto, vemos aquí algo parecido al data crédito. Sí, porque dice que al séptimo año saldrá libre. Y hoy las personas que caen en data crédito duran 7 años ahí adentro y hasta esa fecha no salen de ahí. Por eso veo aquí un sistema financiero. Sí, profe. Aquí dice que en el segundo año sabático se iba a promover la retribución de los ingresos. Por eso habla de dinero. Luego abajo también habla que dejarás libre al esclavo de balde, o sea, sin paga. Está haciendo como énfasis a un sistema financiero equilibrado. No, acá, el segundo, del sabático. Sí, aquí hace mucho énfasis el texto en la parte financiera. En la división equitativa menciona la tierra porque era con lo que se comercializaba, pero aquí menciona de balde, o sea, sin pagar nada. Y luego dice que lo dejarás libre también y que van a redistribuir los ingresos. O sea, habla como de un sistema financiero equilibrado para todo, donde el que no tiene condición para liquidar su cuenta, va a llegar un momento que por el tiempo ellas van a ser liquidadas. Por eso menciono el tema del data crédito, porque también aparecen lo que se llaman las cuentas incobrables, que tienen un tiempo, pero después de ahí ya desaparecen. Eso dura un poco más de 7 años aquí, pero aquí lo que figura es un sistema financiero. En el tercero... bueno, antes de pasar al tercero, ¿quieren ampliar el punto? Porque aquí está hablando del año sabático. Como una pausa. Eso tiene la vertiente de que al séptimo año la tierra se dejaba, yo no sé de qué comían en ese tiempo, pero almacenaban grano quizá. Pero eso, qué lástima que no tenemos a alguien que maneje la agroforesta, porque parece que eso termina siendo beneficioso para la tierra. O sea, que es... ¿Cómo se llama, Víctor? Lo puse barbecho, 6 años trabaja y el séptimo año lo deja para que la tierra descanse. Y también ese barbecho puede ser con el cambio. Por ejemplo, si sembraba caña, siembra, productos o cultivos que no sean tan esquilmantes como la caña, o sea, que no absorban tanto nutrientes. Por ejemplo, que aporten como la habichuela. Ok. Perfecto. Sí. Entonces, ibas a hablar del jubileo. Sí. ¿Qué es eso del jubileo? También hace énfasis, si lo vemos, a que el séptimo día también el Señor descansó y nos hace a nosotros que hay que descansar, hay que parar. Alexandra Veras, hay que descansar, hay que parar para que tu cuerpo se reinicie. Bueno, en el jubileo era una fecha de celebración cada 50 años. Ahí sucedían cosas bastante interesantes, sobre todo que los dueños de las propiedades, era como un sistema comercial inmobiliario, volvían y recuperaban sus pertenencias. Eso no sucede tampoco hoy. Eso no existe. Entonces dice que se reiniciaba el sistema desde cero y la tierra volvía a sus dueños. Pero también observo aquí que también se hacía como un análisis en cuáles fechas invertir y en cuáles no invertir. Según los años que faltaban para ese, porque el que hacía un negocio tal vez faltando 2 o 3 años para el jubileo no tenía el tiempo suficiente para recobrar su inversión. Entonces también te permitía hacer como un análisis comercial, pudimos observar. Y lo interesante es que para argumentar eso, el texto dice que la tierra es de Jehová. Por eso no se puede vender a perpetuidad, porque todo es de Dios. Oye, Moisés es medio revolucionario. Óyeme. Entonces, vemos aquí un sistema agrícola en común,
alimentos para todos, un sistema financiero equilibrado con un tiempo de descanso para reiniciar y un sistema comercial e inmobiliario que se reinicia, que retorna, una especie de retorno. De todo eso, en verdad, profe, aquí en la administración política de ahora, esto no existe. Bueno, démosle un aplauso. Esto es manera de provocación. Nadie pretende que uno puede en un país decir, vamos a aplicar esto. No, pero nos sirve de provocación, de modelo. Sí, María. Las dos exposiciones, me vinieron a la mente dos figuras que se utilizan mucho. Yo soy abogada y nosotros vemos noticias y vemos que invasores. Entonces, yo entiendo que los invasores están en la que la tierra de todo el mundo. Y ellos van y ellos son dueños de tierra y después cogen su tierra y ellos la venden, o sea, se apoderan de la tierra. Y otra figura también, yo soy del campo, es que en el campo, por lo menos donde yo me crié, se usaba que sí, entonces se usaba que, por ejemplo, de la tierra de mis abuelos o de la tierra del tío, iba un vecino y necesitaba un racimo de plátano, pan, y lo cortaba y lo cogía. Vecino cogía el racimo de plátano. O sea, Así funcionaba. así funcionaba. Entonces, de hecho, hasta la fecha todavía eso se hace. ¿Qué trae a corazón eso? De que las personas del pasado tenían cierta, y todavía lo tienen, principios bíblicos, tal cual la Biblia. De hecho, mira, trabaja eso ahí y lo que produce para los dos se llama trabajar media, es lo que se usa. Entonces, si nosotros vemos nuestros campos y nuestro campo y nuestra sociedad con los invasores y con las personas que van, por ejemplo, cuando cosechan plátano, yo recuerdo que todavía se hace, la rabiza, los platanitos chiquitos, que aquí se vende carísimo, allá la gente va, están cortando plátano, bueno, voy y se lleva un saco. Todavía se hace, que están cortando yuca, van y se llevan la yuquita que no, los supermercados rechazan, y se llevan la raíz. Entonces yo entiendo que todo eso, los campesinos tienen muchas raíces, muchos principios bíblicos que aún, por lo menos en mi campo todavía se. Sí, una coincidencia con esta perspectiva bíblica, pero es realmente una actitud hacia el bien común. O sea, yo me pongo en tu lugar y entonces soy solidario con tu situación. ¿Tú quieres decir, María, como que socialmente estamos involucionando, como que este capitalismo salvaje nos está haciendo inhumanos? Sí, o sea que incluso en el pasado hubo esos espacios de solidaridad con los más pobres. Sí. Quiero mencionar que esas tres instituciones que tú solicitas, que tenían la intención de regularizar la propiedad de la tierra y también de corregir la infuncionalidad que muchas personas tenemos, porque vemos que siempre había una protección para los pobres, para los necesitados, para la industria nacional. Y a los 50 años, la tierra volvía a sus dueños originales. Era un asunto de corregir las desviaciones que se nos crean a nosotros las personas ahí desenvolviendo en la sociedad, porque no todo el mundo tiene la misma habilidad para ser empresario, para darle seguimiento a las cosas, pero así es la verdad que sí. Correcto. Yo me imagino que ustedes están haciendo el mismo análisis que estoy haciendo yo con los sistemas políticos actuales. Por ejemplo, en una sociedad comunista repartían la tierra, pero eso no había modificación, aunque tú no fueras responsable. Aquí, si tú no eres responsable, tú podías perderlo todo. Y aunque sea hasta el año 50, ahí había una pérdida. O sea que una de las cosas que se ha observado en el sistema comunista, que quizás por eso fracasó,
es que era automático. Tú ves, te dan la tierra y tú puedes ser irresponsable y entonces el Estado de todas maneras te lo da todo. Aquí hay una protección, pero tú tienes que fajarte para no perder lo que tú tienes, porque si no lo pierdes todo. O sea que me parece interesante este sistema. Había el mercado libre. Sí, es cierto. Sí, ese sistema era más similar a la propuesta ácrata o anárquica como sistema político. ¿en qué sentido anárquica? Donde hay espacio de la libertad individual, siempre que eres responsable Bueno. con el bienestar de todos. Sí, bueno, si eso es lo que significa. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque el tema de la anarquía debemos hablarlo en otro momento. Anacrónico para definir relaciones sociales con el pasado, como ustedes han estado usando capitalismo y comunismo. Sí. Sí. Hoy anarquía, el concepto de anarquía está desprestigiado. Bueno. Porque no se entiende al comunismo y al capitalismo. Bueno, hablaremos más sobre anarquía porque no tengo todo ese esquema, entonces me vas a enseñar más sobre eso. Mire, esto de jubileo, yo tengo un autor que él dice, no vamos a entrar en todos los detalles, pero él analiza cuando Jesús aparece ahí, creo que en Lucas 4, y se aplica la profecía ahí de Isaías. Yo he venido, ¿cómo es que dice? Bueno, la interpretación es que Jesús está declarando como el jubileo de Dios. Así es, Robert. O sea que no es solamente individual, sino como que estamos entrando a un jubileo de Dios y que la iglesia es ese jubileo. Bueno, eso es muy profundo realmente, interesante. El grupo 3, los pobres. A ver, ¿tiene Moisés interés entre los pobres o que se caigan muertos? Eso es irresponsable. Dios les bendiga. El grupo número 3 está integrado por Dani de la Cruz, Pedro Castillo y un servidor, Víctor Rollins. Ahí nos habla acerca de el régimen de protección a los más pobres, cómo se preocupaba especialmente por el derecho o el respeto al derecho ajeno. La ley exige respeto a los menos favorecidos. Entre esos estaban las viudas. Las viudas. Actualmente nos preocupamos por las viudas. Aquellas, sí. Los huérfanos. Dice que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El socorro de los pobres, los huérfanos y las viudas es más importante que cualquier actividad en el templo.
sea, eso también va dirigido no tanto a los políticos, sino a los que profesamos ser cristianos, a los que estamos dentro de las iglesias, dentro de los templos. Recordarnos de que las viudas tienen necesidades que hay que cumplir. Igualmente los huérfanos y los pobres. También el respeto al derecho ajeno. Aquí nos habla del pobre, de cómo a veces se hacen préstamos y la persona abusa del más menesteroso, del más pobre. Dice que incluso si tú le prestas, no le quite prenda, no preste, o sea, la usura que se usa mucho en nuestros días. Te presto, te doy, pero tienes que devolverme tanto. Eso se está usando, se usa mucho. Y algo que me gustó mucho ahí, no recibirás presente. Todo político, toda persona que está al frente de algo, que regalo, cuando viene a ver, eso se convierte en ¿qué? En soborno, en que te compra de tu conciencia. Y ahí viene el amiguismo, viene todo eso. O sea, ellos lo tenían muy pendiente eso. Lo que Dios nos pide es devolver lo perdido, ayudar al que lo necesita, no mentir, no matar, no recibir soborno y proteger al extranjero. O sea, ellos tenían su, vamos a decir, su ministerio de justicia, también tenían su ministerio de la seguridad social, porque se preocupaban por las viudas, por los huérfanos. También por el extranjero. Si hay una persona extranjera que está en condiciones precarias, que tiene necesidades, no lo atosiguemos. Todo país tiene su norma de migración, eso, pero creo que no debe atosigarse aquella persona, porque extranjero, todos somos extranjeros. Y ahí nos menciona de que extranjero fuiste en Egipto. Entonces, cuando nosotros vamos a otro país, también somos extranjeros allá. Ellos tenían eso que hay que ponerle mucha atención. Entonces, todo esto yo creo que se basa en la solidaridad, la misericordia, la honestidad y el respeto. También está el Departamento de Justicia, porque habla en una parte en el respeto al derecho ajeno, que no mates, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Nos habla de la justicia. Nosotros no debemos matar. Y si encontramos algo que no es nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Devolverlo, porque no es de nosotros. Ah, no, nadie me está mirando, me voy a quedar con esto. No es así. Así que me gustó mucho esta parte. Y hoy en día, realmente, de todo eso, quizás se está cumpliendo un 20%, o un 10% quizás, o menos, un 10%. Eso es lo que... Un aplauso, qué bien. Magnífico. Gracias por esa presentación. Querían añadir algo, ¿verdad? Sí, por favor. Lo que tú ahorraste,
en el caso de embargo, tú no puedes entrar a las habitaciones. Sin embargo, aquí se llevan a Cerrubillo. Entonces aquí hay como si no, supuestamente no se ahora que nos van a regalar las habitaciones, no se puede entrar. Tú te llevas lo que hay en la sala, lo que hay en la cocina, pero al dormitorio no puede entrar, pero aquí no se respeta. Y aquí dice que si te debes algo, tú te vas a quedar afuera, a esperar que te lo pasen. No vas a interrumpir esa vivienda, ese espacio, eso no se cumple. Pero el sistema social, aunque enfoca más inclusive, y hay necesidades. Sí. Sí, pero seguridad social, o sea, la idea de seguridad social yo creo que está detrás de todo eso. Porque bono gas es diferente. Entiendo que bono gas es un regalo que te dan. Sí, yo tengo mis reservas, ¿verdad?, de las ayudas. Y fíjense que nada de esto es ayuda. Bueno, ayuda al pobre a tu alrededor. Esa es la ayuda, pero perfecto. ¿Alguien más quiere comentar este punto? Ayuda a los pobres. Bueno, estamos hablando de política. Este tema es importante para la política. ¿Le interesa a los políticos ayudar a los pobres? Sí. Es muy edificante el diplomado y la orientación a la cual lleva. Si ya comentaba con relación a la parte de la política, como dice el tema aquí, la Sagrada Escritura, nosotros tendemos, porque hay que desaprender para aprender, a no ver la política con buenos ojos desde las Escrituras, y entonces entraríamos en la parte de lo que es la sociología, la parte de la psicología y la parte de la política, y todo esto tiene que ver con Dios. Y si buenos cristianos llegan a la política, tratar de mantener la visión y hacer, sin jugar, sin poner en juego su salvación, hacer un buen trabajo en la sociedad que tanto necesita, mirando los sistemas, como usted sea en su momento, político, socialista, etcétera. Pero nosotros vemos países que todos los ciudadanos son millonarios. Todo. Prácticamente. Dubái, Emiratos Árabes. Bueno. O sea, que cuando nosotros estamos encerrados aquí en la prisión dominicana, pero cuando uno sale del país y va a otros países, uno ve la política que ellos aplican y de cómo los ciudadanos, el gobierno comparte la riqueza con los ciudadanos. Y entonces sí, hay una diferencia de estatus de vida de la persona, puede prosperar, en poco tiempo tener una casa, quiere un Mercedes de lujo. ¿Cuánto quiere empezar a pagar el año que viene? Muy bien, llévatelo. ¿Cuánto quiere pagar? $400. No hay problema. Sí, pero claro, estás hablando de países que están, pienso, en una condición especial de riqueza. Sí. Digo que la visión, ¿verdad?, en la que yo me enfoco en el orden personal, doctor, y todos los compañeros del orden personal que yo me enfoco, es que esto puede ayudarnos nosotros a catapultarnos y lograr el beneficio de nuestro humilde país, que haya cambios que puedan ser de beneficio para la comunidad. Ese es mi enfoque. Correcto, correcto. María. Cuando Víctor estaba hablando, mi esposa estaba hablando, sí, le tocó un tema muy de él, o muy de nosotros. Cuando él estaba hablando ahí, yo como que cada punto decía, wow, si pudiéramos administrar nosotros los cristianos, yo sé que hay muchos cristianos y sé que todos están aquí porque creen que pueden involucrarse en la política, no sean hipócritas, pero son cristianos, lo que estamos aquí. Si están aquí es porque de algún modo les interesa hacer política. Entonces, yo entiendo que la política es algo social, es un camino de tú poder ayudar
a muchos. Yo he sido pastora, soy pastora, y tristemente me ha tocado pastorear en un barrio suma pobreza, donde como iglesia hemos tenido la intención de ayudar, quizás una receta, una bolsa, como nosotros le llamamos, una bolsa de comida, y por las condiciones de que los hermanos no tienen, hemos hecho pocas obras materiales. Entonces, cuando se estaban estudiando estos puntos, ¿qué se imaginarían? Unos departamentos que se mencionaron aquí, como lo que hace la tarjetita esa, que está a corto de quién, la tarjetita de Bonocata, de los 300 pesos, de los 1500, que estuviera en manos de un cristiano, pero íntimo, un cristiano que tenga doble moral, un cristiano íntegro, que le duela la comunidad. Ustedes se imaginan, perdónenme porque dije un comentario muy mío, ustedes se imaginan que la justicia nuestra estuviera en manos de un cristiano justo, como manda la palabra de Dios. Ustedes se imaginan que el plan social de la presidencia lo dirigiera un cristiano. Y adelante. Que miren, ya voy a finalizar, disculpa. Yo entré una vez en la iglesia nos dieron unos juegos para niños. A mí me tocó ir a buscar esos juegos al plan social de la presidencia, y cuando yo entré ahí, yo dije, mira, esto está en un país. Yo vi ahí mucho de todo, mucho cariño, mucha comida, mucho juego, señores, de todo. Y mi vista se perdió, Dios mío, y mi barrio con tantas necesidades, y mi comunidad con tantas necesidades. Pero ¿quién administra esto? Bueno, lo conseguimos por una llamadura. Y ahí estaba la gente por el llamadura. Pero si el plan social es para la sociedad, está Sí. todo por igual, como aquella época. Me disculpa. Está bien. Sí, sí, miren, en algún momento vamos a decir aquí que nuestro problema central es ciudadanos responsables. Aquí hay bastante dinero para que este país sea ciudadanos responsables. Yo creo que usted está diciendo, si tuviéramos cristianos verdaderos aquí, cristianos verdaderos allá, miren, yo me imagino que la mayoría de ustedes son gente de iglesia. Tengo que decirle que los cristianos tenemos muy mal averaje en la política de América Latina. O sea, tenemos muy mal averaje. Hemos estado en toda clase de puestos y el balance no es bueno. Entonces hay un problema allí que tenemos que revisarnos desde las iglesias, saber qué está pasando, que estamos produciendo ciudadanos. El punto 4 es un tema. ¿Quién es el 4? Un tema complejo. Vamos a hablar del inmigrante. Solo te pido que no te metas en el tema de Haití, República Dominicana. Que veas solamente el tema inmigrante si fuera. Ok, me acompañó nuestra hermana Sandra revisando este contenido. Voy a intentar no mencionar Haití porque el tema está bastante caliente. Y la primera parte habla de una ley en la que todos somos iguales, donde no cabe el tema de xenofobia, colorismo, racismo ni nada de eso, porque es una ley en la que todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos, y por eso dice que Moisés exigía la protección de los extranjeros. Ahora, ¿por qué exigía esto? Porque le recordaba al pueblo, ustedes son extranjeros también. Y decía el doctor que no lo mencionara, pero el ejemplo que dice aquí es, cuando tratamos mal a los haitianos se nos olvida que cuando estamos en Estados Unidos, nosotros somos extranjeros allá. Y nos encantaría que allá nos traten bien. Entonces, si tenemos extranjeros aquí, ¿qué debería suceder? Que debemos tratarlos bien. Recuerden que me dijeron que no nos metiéramos en ese tema. Entonces, punto 1, una ley igualitaria. Todos somos iguales. Punto 2, tú fuiste extranjero, piensa cómo te gustaría que te traten. Un punto 3, en el que dice, tú tienes jornaleros, personas que hacen trabajos, que son pobres y que necesitan su paga
págale. Que no se ponga el sol, págale, porque esas personas se sustentan con ese dinero. Y hasta le dice, si esa persona viene delante de Jehová y ora, Jehová va a tener que hacer algo contigo. Entonces paga, respeta esa jornada de trabajo y págale. Ahora, también habla de esa oportunidad de que tengo una persona que vive en mi país, que no es ciudadano, pero que tiene el derecho también de si le interesa ser ciudadano, siempre y cuando asuma el compromiso de respetar la ley que tenemos en la sociedad. Y decía, si quieres celebrar contigo la Pascua, tiene que circuncidarse. Sí, ven, pero acata los compromisos que implica ser ciudadano, que son los compromisos que yo también cumplo. Y por último, dice que el inmigrante, la diferencia no debe ser que tiene un idioma diferente, ni tiene un color diferente, sino que el solo hecho de ser mi prójimo debe llamarme a tratarlo con justicia. Entonces, el resumen, una protección del inmigrante desde el punto de vista de la ley. 2, tratarlo desde el punto de vista empático, porque yo también sé lo que es vivir fuera o ser inmigrante. 3, tengo a alguien que trabaja conmigo, que de eso subsiste él y su familia, y que yo hago, le pago. 4, puedo darle el derecho de ser ciudadano, ser parte de mi patria, siempre y cuando entienda que tiene que asumir un compromiso. Y por último, es mi prójimo, debo tratarlo bien. Miren, les hago una observación que podría ser muy pertinente a este pasaje, porque el tema del inmigrante, no vamos a entrar en todos los detalles hoy, porque ese tema solo nos agotaría la agenda, pero el tema del inmigrante es un tema de este siglo. O sea, todas las naciones están enfrentando ese problema. Nosotros hablamos de los haitianos, pero los puertorriqueños hablan de los dominicanos. Ellos nos llaman los mojaditos. Y los americanos se quejan, ¿verdad?, de todos los latinos que le estamos dañando su país. De México. O sea, hay un tema de inmigración y quiero sugerir que se está manejando mal, porque muchas veces se toma más en cuenta el aspecto raza que el aspecto cultura. Déjeme diferenciar ese punto, que yo creo que Moisés lo trata correctamente. O sea, si tú quieres venir aquí, tú tienes que adaptarte a las leyes de aquí. O sea, tú tienes que guardar la Pascua, la ley, esto. Si tú haces todo eso, bienvenido a este país. El problema que está pasando con Europa y Estados Unidos es que están permitiendo una inmigración con todo su paquete cultural. Con todo su paquete cultural. Y esa inmigración a la larga transforma el país. O sea, si esa inmigración que no toma en cuenta los valores culturales de esta sociedad se permite de manera indiscriminada, transforma la sociedad. Y eso está pasando. O sea, el tema, yo sugiero que Moisés lo maneja muy bien, y yo lo diría de esta manera: el tema no es raza, el tema es cultura, costumbre, práctica. O sea, si tú vienes aquí a cumplir las leyes establecidas, dice Moisés, bienvenido. Fíjense que esto contradice algo que se ha dicho en la iglesia y que pienso que no tiene base en las escrituras, y es que se piensa de la nación de Israel como una raza pura. No hay raza de Israel pura en la Biblia. O sea, si usted busca, rastrea Israel, está mezclada con todo el mundo. E Israel se caracteriza por la ley de Jehová. O sea, es sujeción a la ley. Ese pacto con la ley es lo que caracteriza al Israel de la Biblia. De todas maneras, esta es una propuesta de Moisés sometida a muchos enfoques que podamos dar. 3 personas pueden hablar.
porque ya tenemos que ir en la recta final. Sí. Ok, es una opinión, perfecto. Bien, Marisa. El mismo derecho si ingresaron legalmente. Y no hay problema. Y si ingresaron ilegalmente, pues es otra cosa, ya es un problema, porque la inmigración, de una razón y otra, debe ser algo que el gobierno la patrocine, que el gobierno necesita personas que contribuyan al desarrollo, personas que traigan los retirados, los pensionados, los comerciantes, pero no, y a veces mano de obra cuando sea necesario. Pero nosotros tenemos un problema grave y es que los irregulares están desplazando a los dominicanos de las plazas de trabajo. Entiéndase, hostelería, Punta Bávaro, todos los puntos que están invadidos. Entonces, la construcción, entonces el dominicano está perdiendo plazas de trabajo. Los inmigrantes irregulares, que ese es el problema que nosotros tenemos. Sí. Bueno, de todas maneras, hay una cuota de inmigrantes de una nación X que puede ingresar al país. Digamos, no puede haber más inmigrantes que los ciudadanos que hay dentro del país. bueno, en Estados Unidos tienen eso, cuota, nosotros todavía no. Y el gobierno es el primero que la viola. Sí. Ahora, mire, le voy a dejar dos puntos, dos observaciones. Miren, un problema que tenemos con el manejo de todo esto es que cuando usted ve la camiona recogiendo gente, nunca recogen venezolanos, ni chinos, ni cubanos, solamente recogen haitianos. Y cuando usted se mete, mira, en todos los negocios nocturnos de Santo Domingo, las camareras son todas venezolanas, están desplazando, colombianas. ¿Cuántos ciudadanos colombianos hay en este país? ¿Cuántos ciudadanos Bueno. están documentados? Perdón. Entonces, los chinos, ¿verdad? No lo vamos a ver tampoco. Digamos, nosotros los dominicanos, a veces hacemos o que se nos vea mal a nosotros, en el sentido del trato con nacionales de distintas naciones, como por ejemplo Haití. Aquí se les trata, desde mi punto de vista, se les trata bien y se le da ayuda a inmigrantes. Incluso nosotros, yo trato con comunidades, digamos, y nosotros le brindamos mucha ayuda. Y digamos, en ese sentido se ve más en la prensa, el dominicano, que trata mal y eso, pero nosotros no vamos a Estados Unidos allí a hacer lío, no vamos a Canadá, etc. Que no van a mientras, que si uno mira la política de esos países, uno compara la política de ellos con la política de nosotros, y entonces, ¿en qué pie nosotros estaríamos parados? Como dijo el cabo Encita en la universidad, que le faltó el respeto al presidente. Pero ustedes no ven en Estados Unidos y en Europa una camiona recogiendo dominicanos. Eso lo... Bueno, miren...
por naciones, digamos, México tiene Salvador, Guatemala, Honduras, tienen los permisos de trabajo, los TPS, etcétera, y el dominicano no tiene TPS. Bueno, veremos ese tema más adelante, pero es... Lo que tú vas a decir va a provocar a otro que quiere decir algo. Los chinos traen personas de manera irregular que entran por la frontera de Haití y por algunos otros lugares. Pero, oiga lo que hace el chino. Cuando tienen una persona, un migrante ilegal, lo encierran, no lo dejan salir a la calle. Entonces, tienen una persona, una comunidad ahí, grande chino, una persona encargada, que la embajada china los regulariza. Y yo no sé de dónde le emiten visa de por ahí. Y entonces ya son legales en el país. Pero también vienen por la frontera, eventualmente de Cuba, de muchos lugares, de Colombia, de Haití, para acá. Pero ahí en Jaina hay un centro de acogida de inmigrantes ilegales. Y ahí hay colombianos y colombianas, rusos, chinos también, y de toda clase de nacionalidades. No creo que solamente los vecinos haitianos. No, hay de todo. Lo que pasa es que al ellos ser más, se ve más en la noche. Ok. Perfecto, gracias Marisa. Miren, el tema siguiente es la servidumbre en Israel. Ese te toca. La servidumbre. ¿Qué era eso? ¿En qué consistía esto? Bueno, soy colombiana. Sigan hablando, sigan hablando. Ah, ¿qué? ¿Quién quiere la palabra? ¿Quién quiere la palabra? La dejamos hablar, ¿verdad? La dejamos hablar. Legalizada, dominicana, hace casi 20 años viviendo aquí. Bueno, no es mi tema, pero me llama la atención cuando hice un viaje por Europa, por el solo hecho de ser colombiana, me llevaban al cuarto para revisarme porque decían tiene droga en los aeropuertos. Una estigma terrible solo por el hecho de ser colombiana. En Panamá, muchos venezolanos llegaron durante el tiempo de salir de su país, pero los panameños me decían, los recibimos porque ellos están mejorando la raza. Entonces ese tema es, sí, están mejorando la raza. Entonces es un tema de conveniencia y bueno, se tiene mucha tela para cortar. Mi tema, el número 5, tiene que ver con la servidumbre, no confundirlo con la esclavitud. Características del siervo en Israel. Es interesante cómo recibía un trato similar al de los hijos. Un siervo era parte de la familia. Los siervos tenían los mismos derechos de disfrutar de la fiesta de la Pascua, el descanso semanal obligatorio y la fiesta del jubileo. Los siervos podían recuperar su libertad, todo el que estuviera en servidumbre. Levítico 25:42, el Señor señala, no serán vendidos como esclavos, porque el Señor libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y no quería que su pueblo volviera a ser esclavo. Sin embargo, la servidumbre era permitida y contrario a la esclavitud, los que estaban bajo servidumbre tenían esos privilegios. Disfrutar de las fiestas de la Pascua, la fiesta del jubileo, el descanso semanal. E independientemente de cualquier protección que otorgara la ley, la servidumbre o la esclavitud no era una forma de vida conveniente. El que fuera esclavo o el que fuera libre quería salir de su situación.
Para eso nosotros tenemos que recordar, no es lo mismo el año sabático que el año de jubileo. El año sabático es cada 7 años, ese año de descanso, lo que hablábamos de la tierra y recuperación, libertad de las deudas. Pero el año de jubileos tenía que ver más con la recuperación de la libertad en cuanto al tema de la servidumbre. Podía salir libre. Entonces, diferente al régimen de la esclavitud, que no tenían derechos a nada. El que era esclavo no tenía derecho a nada. Y algo que me llama la atención, que nos dice acá el texto, en la servidumbre, el señor o el dueño no podía disponer de la vida de la persona que estuviera bajo su servidumbre. No le podía quitar la vida, no tenía el derecho de hacerlo. Me llama la atención que aunque en República Dominicana en el año 1822 la esclavitud fue abolida, hoy en día existe una esclavitud moderna. Quizás República Dominicana no está contada entre los 8 países a nivel mundial donde es legal la esclavitud, pero puede haber casos. Por ejemplo, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el matrimonio obligado, el reclutamiento, bueno, no sé aquí en República Dominicana, creo que no, en Colombia se ve el reclutamiento forzado para la guerra, para participar en las guerrillas. Toda persona que fuera detenida contra su voluntad para ser empleado doméstico, esclavos sexuales, también existe esto, la esclavitud de la sexualidad infantil también existe hoy en día, servidumbre por deudas. Entonces, con mis compañeras Ariana y María, que no quiero dejarlas de mencionar, estuvimos tocando mucho este tema y la importancia como el Señor nos llamó para ser libres y a libertad nos ha llamado el Señor. Amén, amén. Bueno, seguimos adelante porque ya estamos en la recta final. El grupo 6, un aplauso, muy bien. Que viva Colombia, ¿verdad? El grupo 6. Bueno, mencionar 2 cosas. Estaba Holly y Robert. Primero, se habla de democracia parlamentaria, de 3 poderes. Todos son conceptos modernos que a lo largo de la historia del antiguo Israel, de más de 800 años, quizás no necesariamente encajen perfectamente. Muchos de los textos están en la tradición del Pentateuco y nos hablan de funciones diferentes de jueces, de ancianos y sacerdotes. Pero muy en el fondo parece que esa función política la ejercían los sacerdotes, porque ellos tenían más que ver con la parte de derecho político y la parte de provisión de políticas públicas o de resguardo de la dignidad de la persona. También interesante que conversábamos de la idea de un Dios que es el Dios que gobierna y que dirige a todo lo que como humanos gobiernan. Es decir, que todo el que está gobernando, todo el sistema, se considera representación del Dios que realmente gobierna. Un aplauso. Sencillo, pero breve. Bien, concluimos entonces con el grupo 7. Breve. Que habló de la explotación sexual y del trabajo forzoso. Si aquí hay eso, no es legal. Eso es todo al margen de la ley. Y se tiene que hacer así mismo. Ok. Ok. Gracias al Señor. Buenas, bendiciones. Ahí me tocó con un compañero, un tal Dunker. Muy enriquecedor el diálogo. Y básicamente, pues en esta parte dice el Israel de la Biblia se rigió por el imperio de la ley, pues el mismo rey se supeditó a la ley. Entonces, el diálogo versa, yo quiero leer el texto, o uno de ellos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17,
Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a tener a Jehová su Dios, a temer, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y en sus hijos en medio de Israel. Quiere decir entonces, aquí nos habla de cómo hasta el rey tenía que sujetarse a la ley, y el rey decidió sujetarse. Aborda la discusión de que qué es mejor para regir en los grupos sociales, una persona fuerte, una persona justa o una ley, una norma, algo, digamos, una regla. Y comentábamos también sobre el caso de Aristóteles, que abordó unos cientos de años, unos siglos más tarde abordó este tema. Y Aristóteles dice que entre una persona dura e inflexible es mejor ser regido por una ley dura e inflexible, porque con la persona tenemos el elemento de la pasión. O sea, por más fuerte, por más justo, puede ser que las fibras de un ser humano sean tocadas, pero si la ley estableció algo y todos decidimos sujetarnos a la ley, eso es, ahí está la virtud para Aristóteles, hay algo, es mejor. Entonces, también nos llamó la atención que dice, todos los días de su vida leerá, y toma la Biblia la parte de la repetición como una forma de aprendizaje. Porque cuando leemos y repetimos, pues es uno de los medios por lo cual podemos aprender y crecer sobre la ley, para tenerla bien presente. Dice también, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Se supone que los hermanos somos iguales, pero cuando decimos uno va a regir, entonces debe haber un marco. Debe haber alguna garantía de que si tú me vas a regir a mí, tú y yo somos iguales, pero tú vas a tener el mando, tú vas a tener la batuta. Debe haber alguna garantía de que tú no me vas a aplastar o que tú no te vas a ir por encima de mí. Pues esa garantía ha de ser legal, ha de ser la ley. Y en la Biblia nos establece la ley como un imperio. O sea, la ley no rige sobre los de abajo, la ley rige sobre todos. Y si todos nos sujetamos hasta el rey, entonces esto es lo que más conviene y esto es lo que nos plantea. Cierro diciendo, nosotros cuando hablamos de la ley o cuando leemos la palabra ley en la Biblia, pensamos en la ley de Dios, pero nunca se nos olvide que era la ley de una nación. Era la ley de una nación. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, todo esto provoca comentarios, pero todos estos temas van a surgir de nuevo. A veces de manera específica, entonces sirva esto como introducción a todo el diplomado. Pido un aplauso para todos ustedes. Magnífica participación. Quiero decirles que me he sentido muy bien, o sea, he disfrutado mucho los aportes y ya estoy pensando que cuando vuelva a escribir esto tengo que escribir otra cosa de la que puse aquí. Miren, el martes nuestro encuentro va a ser por Zoom, el jueves próximo. Y miren, la idea es que revisemos bien estos dos documentos que le estamos entregando. Son muy provocadores. No voy a entrar en sus detalles, pero es uno sobre el cristianismo primitivo. Estoy proponiendo 7 puntos del cristianismo primitivo. Claro, cuando uno dice el cristianismo primitivo, ¿a cuál versión tú te refieres, verdad? Entonces me tocó escribir y estoy sugiriendo 7 principios del cristianismo que aplicados a la sociedad resultaron ser revolucionarios. Léanlo, en la segunda parte habla del impacto de la reforma
radical, quiero decir que algunos hablamos de una reforma radical para diferenciarla de la reforma institucional de Lutero. Lutero fue el cabeza, el profeta que Dios utilizó para disparar la reforma, pero Lutero siguió sujeto a un esquema tradicional en muchos aspectos, pero hubo unos sectores como los puritanos, los pietistas, los metodistas, moravos, que reclamaron ir a la raíz de la reforma, de las escrituras, y por eso le llamamos reforma radical. Y cuando Max Weber escribe su libro sobre el origen del desarrollo capitalista, le da mucha importancia a esos grupos que para algunos son sectas. Revisen esto y el jueves entonces vamos a participar por Zoom y tendremos grupos también por Zoom. Ahí nos dividiremos en grupos para revisar estos 7 puntos. Gracias por venir y nos vemos el próximo jueves.